En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo 13, 1-23. En aquel tiempo, salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenía raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más, y nada hará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y no volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa aquel que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no le deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos del 100 por uno, otros del 60 y otros del 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este domingo 15 del tiempo ordinario. Iniciamos una nueva semana en nuestra liturgia. Hoy, 16 de julio, también celebramos a la Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Así que un saludo fraterno a la familia carmelitana, que Dios conceda pues abundantes bendiciones y que la Madre Buena siempre ruegue por nosotros. Unas reflexiones en nuestro espacio Dies Domini a propósito de la parábola del sembrador y de su explicación. Estamos ante el tercer discurso formativo de Jesús a sus discípulos. Los dos primeros fueron el Sermón de la Montaña de los capítulos 5 al 7, el segundo gran sermón, el Manual de la Misión en Mateo 10, y ahora en el capítulo 13 tenemos el tercer discurso formativo a los discípulos. Este discurso
se centra en el discipulado. Jesús dice no solo lo que hay que hacer, sino que enseña a discernir la voluntad de Dios en cada circunstancia de la vida. Para ello se sirve de las parábolas, ejercicios de discernimiento espiritual que captan el acontecer discreto del reino en medio de las circunstancias de la vida para hacer elección correcta de la voluntad de Dios. En este tercer sermón encontramos una serie de parábolas. Primero, la del sembrador. Segundo, la del trigo y la cizaña. Tercero, el grano de mostaza. Cuarto, la levadura. Quinto, el tesoro escondido en el campo. Sexto, la perla del mercader. Y séptimo, la red que atrapa todo. Las 4 primeras parábolas vienen con motivos vegetales para educar en el discernimiento. Las otras 3 vienen para motivar y tienen claro lo que hay que hacer, pero hay que hacer, porque muchas veces tengo las ganas de hacer, pero no hago. En palabras de San Pablo inclusive, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Veamos algunos puntos de discernimiento. Primero, la ambientación de la parábola. Jesús salió de casa y se sentó a orillas del mar. Jesús, al hacer esto, descubre una multitud grande que se reúne en torno a él. Entonces se sube a una barca y la gente, sentada a la orilla, comienza la enseñanza. La parábola del sembrador distingue diversos tipos de terreno en los cuales caen las semillas arrojadas por el sembrador, destacando al final un terreno apto para la inmensa producción. Segundo, el comportamiento del sembrador. Estamos ante un profesional de la materia y por tanto llama la atención cómo deja caer semillas en terrenos no propios para el cultivo. Pero así sucede con el Evangelio. Antes que la calidad de la tierra, lo que vale es la calidad de la semilla. Así obra Jesús. Arrojaba su semilla en los corazones, sobre los cuales los fariseos ya dieron su dictamen negativo. La imagen del sembrador arrojando las semillas en los 3 primeros terrenos, al borde del camino, en las piedras y entre espinos, retrata la obra de Jesús, que no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Se proclama la bondad de Dios que no tiene límites. Tercero, terminado el relato, los discípulos se acercan y le preguntan a Jesús por qué habla en parábolas. La respuesta de Jesús es enigmática y divide a sus oyentes en 2 grupos. Primero, aquellos que han hecho un proceso de comprensión, de asimilación y vivencia de la palabra. Y segundo, aquellos que aún, al escucharla, no se han empeñado en un camino de conversión personal. Jesús dice a sus discípulos que no es por ellos que hablen parábolas, pues ellos ya han hecho el camino de la comprensión de los secretos del reino, sino es por quienes muchas veces han endurecido el corazón. Es una ratificación del camino de adhesión a Él. No es necesario a los seguidores del Señor hablarles en parábolas, pero a los demás sí. Cuarta reflexión. La declaración de Jesús. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino y a ellos no. No se trata de un privilegio. No es que a los otros se les niegue las verdades del reino. El comprender o no es fruto de un camino de conversión, de acercamiento a Jesús, de apertura consciente a su palabra y requiere esfuerzo. No basta oír la palabra, se necesita que la palabra toque la vida. Jesús incluso dice, al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Quien no ha hecho un camino serio de apertura, de conversión y confrontación con la palabra de Dios, no tiene un crecimiento interior, pero al que sí lo ha hecho, se le dará más. Es fuerte Jesús cuando dice,
Al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Estas personas miran y no ven, escuchan y no oyen ni comprenden. Por eso, Mateo subraya el corazón, los ojos y los oídos. Cuando el corazón se cierra, no se puede ver ni oír. Es dura la expresión de Jesús, que viene de Isaías. Por más que escuchen, no comprenderán. Por más que miren, no verán. Porque la sordera y la ceguera espiritual, causadas por un corazón duro, impiden la llegada del reino en la persona. Quinto, la explicación de la parábola del sembrador. Jesús retoma lo que sucede en la experiencia de la palabra. Nos hace caer en cuenta que Dios nos ofrece el don de su palabra, que es semilla, y que cae en una serie de tipos de terreno. Por supuesto que hay un terreno ideal. La otra cara de la moneda que nos presenta la parábola nos confronta con la seriedad o no con la que se acoge la semilla. La palabra, como la fuerza de la vida, es por eso que se le compara con la semilla. Comienza a generar procesos de vida. Así sucede a todo el que escucha la palabra del reino. Primer tipo de terreno, el caso de quien no comprende la palabra del reino. El término comprender aquí es aferrar, arraigar, es decir, permitir un espacio en la vida que se deje confrontar con la palabra. Algunas experiencias de escucha no tienen espacio suficiente para ella. Hay oyentes distraídos que no se dan al menos un espacio de oración para asimilar la palabra leída o más exactamente comprendida. Segundo, el caso de quien no cultiva los procesos. A veces se vive una vida espiritual hecha de momentos puntuales, pero no permanentes. No se hacen procesos. La palabra de Dios necesita procesos, necesita surco. Por eso es semilla. A esto se alude cuando se advierte que uno de los factores que provocan fracasos y desilusiones es la falta de raíz, acompañada de la inconstancia. Se vive de emociones, de momentos luminosos y bellos, y esta se vuelve pasajera. Mucho más si se viven momentos duros a causa de la persecución por causa de la palabra. Entonces la palabra y la persona sucumben, porque no se asume el escándalo de la cruz. Tercero, el caso de quien no se deja tocar hondamente por la fuerza transformadora de la palabra. Hay personas que han realizado un camino de vida espiritual serio y prolongado, pero descuidan la vigilancia espiritual, aquello de permanecer siempre atentos. Existen dos factores que hay que discernir constantemente en la vida espiritual para el camino de maduración. Hay que estar atentos a las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas, es decir, mirar los apegos que tiene el corazón. Entonces es un signo claro de una palabra que no ha sido escuchada, aceptada con gusto, y por eso no purifica verdaderamente el corazón. Y cuarto, el oyente ideal de la palabra. Nuevamente aparece el término comprender. Supone una experiencia vital de la palabra que en cuanto semilla ha germinado y está en condiciones de dar fruto, y un fruto abundante, el 100, el 60 o el 30. A veces nos preguntamos por qué, a pesar de tantos esfuerzos, seguimos todavía en este punto sin percibir avances reales en la vida espiritual. El Evangelio de hoy nos da la razón. La semilla siempre es buena, pero el terreno muchas veces no es apto y necesitamos revisar el corazón para mirar si estamos aptos, no solamente para recibir la palabra, sino para producir en ella. Que tengamos un día domingo lleno de la bendición del Señor y hacer terrenos aptos para la siembra del reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Un santo día.